Ya, bueno, entonces por lo menos podemos hacer aquí un ejercicio para aplicar un poco lo que es base de estructura. Comparar TM del DNA1 versus el TM del DNA2. Entonces, digamos, el organismo 1 tiene su composición de DNA tiene, por ejemplo, 19% de timina, y el organismo 2, vamos a poner directamente DNA, DNA1, DNA2. ¿Okay? Entonces el DNA1 tiene 19% de timinas y el DNA2 tiene 26% de guaninas. ¿Cuál de ellos dos tiene el mayor TM? Calculen. DNA2. ¿Todos de acuerdo? Ojo, ¿por qué no hacen el ejercicio ahí en su cuaderno? Entonces, hay dos preguntas. Pregunta 1. ¿Cuál es el porcentaje de cada base en cada DNA? En cada DNA. Pregunta 1. ¿Cuánto tiene de porcentaje de cada cosa? Y 2. ¿Cuál DNA tiene el mayor valor de TM? Valor. Ok. Ahí en su cuaderno, porque es re sencillo, pero es cuestión de que de inmediato, sí, el 2. No, pero hagan el ejercicio y se van a verificar cuál es. Darles DNA 3, 24% de adenina. Ya. Entonces, ¿cuál DNA tiene mayor valor de TM? ¿1, 2 o 3? ¿Cómo se relacionan sus TMs? ¿Así? ¿Mayor 1, 2, 3? A ver, haz tu ejercicio, te vas a dar cuenta que no es así. Entonces nosotros decimos, seguimos las reglas de los ácidos nucleicos. Timina con adenina. Nosotros sabemos que en el DNA tenemos las bases. Timina se asocia con adenina, guanina se asocia con guanosina. Por lo tanto, el porcentaje de timina va a ser igual al porcentaje de adenina, el porcentaje de guanina va a ser igual al porcentaje de citosina, ¿verdad? Por lo tanto, si yo tengo 19% de timina, esto es igual al de adenina. Y entonces la suma de ambos, timina más adenina, va a ser 19 por 2, ¿verdad? 38%. Eso significa que guanina más citosina va a ser la diferencia. Entonces, la diferencia para que llegue al 100%, yo digo, si es que 19 por 2 me da 38, yo debo de tener acá, ¿sí? Para llegar a 100, 62%. Por lo tanto, cada uno de estos debe de ser 31% de guanina o 31% de citosina, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, en este caso, DNA1 tiene 62% de guanina, citosina, calculo cuánto debería de tener esto. Si este es 26% de guanina y es igual el porcentaje de citosina, sería muy bien 52%. Entonces, lo voy a comparar con 52% de guanina, citosina. Y en este caso, en realidad es lo mismo. Porque si tengo 24% de adenina, timina, guanina con citosina, voy a tener 26% para que compense y sea igual, ¿verdad? Por lo tanto, al final voy a tener igual 52% de guanina, citosina. ¿Ok? Entonces yo digo, si es que hemos visto lo que hemos estado conversando, mayor temperatura media de fusión, cuando tenga un mayor porcentaje de guanina citosina, entonces TM de 1 va a ser mayor al TM de 2, pero el TM de 2 es igual al TM de 3, ¿verdad?
Entonces simplemente es seguir con un solo dato, ¿sí? Seguir las reglas de las estructuras y poder determinar cómo se comportan esos temas. ¿Cómo sería el gráfico? Otro ejercicio. ¿Cómo sería el gráfico? ¿Sí? Acá teníamos, esta es absorbancia de luz ultravioleta y esto es temperatura. ¿Cómo sería el gráfico? Hay que fijarnos que para poder hacer, digamos, está bien hecho en el sentido de que tenemos el TM1, el DNA1, ¿sí? Tiene un TM mayor que el TM2, pero lo que sí tenemos que tratar de ver que el TM es el 50%, ¿no es cierto?, cuando se tenga el 50% del incremento de la absorbancia. Entonces, ¿qué es lo que en realidad tenemos acá? Las dos deben de llegar hasta el 100% de denaturación. Este es el DNA2, ¿verdad? Y el DNA2 ha llegado y ahora se encuentra totalmente denaturado acá. El DNA1, ¿no es cierto? El DNA1 tiene aquí igual, está totalmente denaturado aquí. Aquí ambos están en doble cadena, ¿no es cierto? Y los dos empiezan igual abajo, los dos en doble cadena. Y en el TM medios, aquí en realidad lo podríamos dibujar de esa manera, mitad abierto, mitad cerrado, ¿sí? Entonces aquí el 50%, la temperatura donde se encuentra el 50% abierto y el 50% cerrado, a eso corresponde la temperatura media de difusión, en este caso para el DNA1 es más alto que el TM, que estaría el 50% por acá, ¿no? El TM2. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos, con tan solamente un solo dato que habíamos recibido, podemos generar todos estos gráficos, o sea, toda esta información, simplemente siguiendo las reglas y lo que sabemos de las estructuras básicas del DNA. Lo mismo, si es que tuviese yo este dato, puedo llegar a deducir cómo son las concentraciones de bases en cada DNA, ¿verdad? Puedo ir de un lado a otro, ¿sí? Es básicamente un poco el ejercicio, este pequeño ejercicio como para poder ver que podemos, siguiendo las reglas, podemos hacer este tipo de análisis, siguiendo la lógica nada más. Esto es simplemente para igual hacer un recordatorio igual muy sencillo, muy rápido de la replicación de los complejos enzimáticos, ¿sí? Muy cortito, que ya en cierto modo lo hemos estado viendo lo que es la parte de síntesis. Una de las cosas cuando hablamos de replicación del DNA, también podemos ver la reacción básica de síntesis de DNA, que es la misma que hemos visto ahora durante la primera parte, digamos, del video de secuenciamiento, que es básicamente la adición de un nucleótido nuevo. El nucleótido viene como nucleótido trifosfato. Aquí va a ocurrir la reacción del enlace fosfodiéster entre el OH de este nucleótido con el fosfato alfa del siguiente nucleótido. Este fosfato se llama alfa, este es beta y este es gamma. Simplemente quien está más cercano al carbono 5' es de donde se empieza a contar. Por lo tanto, el primero, que es el alfa, es quien hace la interacción, quien hace el enlace fosfodiéster. ¿Okay? Por lo tanto, queda de esta manera y el pirofosfato se va. ¿Por qué hago este hincapié en esta reacción base? Porque esta reacción es la reacción fundamental de la transferencia, en realidad, de este grupo fosforilado completo, que es el nucleótido, esa transferencia. Y sobre todo, por dos razones. Una, porque la síntesis, el enlace fosfodiéster per se y la forma como ocurre, es igual para DNA que para RNA. O sea, si yo estoy haciendo la unión de nucleótidos, o sea, desoxirribonucleótidos o ribonucleótidos, es igual, uno. Y dos, la liberación del pirofosfato, que uno podría pensar, ¿a quién le interesa qué cosa se libera si es que en realidad la reacción importante es esto?
Bien, la reacción, ese grupo de pirofosfato liberado es la base para una tecnología nueva de secuenciamiento, que es el pirosecuenciamiento. Hay una tecnología, la que acabamos de ver es Sanger, que es el uso de dideoxinucleótidos, ¿no es cierto? Vamos truncando donde ingresan los nucleótidos. La de pirosecuenciamiento lo que hace es detectar cuántas veces ocurre la liberación de pirofosfato y por lo tanto se asume, o sea, ese es un reflejo de que ocurrió una reacción. Por lo tanto, si a una reacción de secuenciamiento a la cadena que está creciendo le agrego adeninas y hay solamente un grupo pirofosfato, se agregó una adenina. Pero si aparecen 3 grupos pirofosfato, se agregaron 3 adeninas. Por lo tanto, en la secuencia que estoy sintetizando habían 3 timinas, ¿sí? Entonces, en la templado había 3 timinas y estoy agregando 3 adeninas como complementaria. Y con cada una de ellas se libera pirofosfato. Por lo tanto, cuento 1, 2, 3 pirofosfatos, la secuencia continuada con 3 adeninas. Le agrego una guanina, un pirofosfato. Después de las 3 adeninas, una guanina. Le agrego citosina, no ocurre nada. Viene cualquiera, pero no es citosina. Y entonces, en eso se basa pirosecuenciamiento, que es, nuevamente, analizando qué cosa ocurre, de qué manera se les ocurrió. Bueno, ¿qué tal si chequeamos y hacemos una técnica donde se esté mirando la liberación de pirofosfato? Y en eso consiste la técnica de pirosecuenciamiento, que es una de las, ya no se considera tan nueva, porque ahora hay otras tecnologías más nuevas, pero pirosecuenciamiento tendrá ya algo de unos 10 años fácil dando vueltas, y es una técnica bastante utilizada. Bien, entonces esta es la reacción fundamental, ¿sí? Y entonces, conociéndola bien, nos vamos a poder entender mejor también otras tecnologías. Bien, nuevamente el hincapié, siempre la síntesis va de 5 a 3. Por lo tanto, y este es otro punto también importante, en la reacción base, ¿sí? En la reacción base, el cofactor son iones magnesio, y sobre todo iones magnesio, o sea, iones divalentes. Lo normal es iones magnesio porque tiene magnesio más 2. Sin embargo, hay varias enzimas que incluso funcionan mejor en el tubo de ensayo, en el laboratorio, con manganeso. Y uno puede jugar con concentraciones de manganeso y funciona súper bien y tal. Entonces, básicamente con iones divalentes. Entonces, puede funcionar bastante bien con magnesio, con manganeso, pero en la naturaleza lo normal es que utilicemos magnesio. Bien, igual, esta es una animación donde pueden observar cómo funciona esta síntesis, ¿sí? Y esto es básicamente la pregunta que tiene que ver con lo del dideoxi que habíamos estado observando. Y bien, cuando hablamos entonces de la replicación per se, sí vemos que hay 3 características de la replicación del DNA: semiconservativa, semidiscontinua y bidireccional. De semiconservativa es muy simple de acordarse. Básicamente, cada DNA que se está, digamos, el DNA parental se va a abrir, va a generar 2 cadenas parentales y cada una de esas cadenas parentales nos va a generar una cadena hija, ¿verdad? Entonces, al final, si tenemos 2 dobles cadenas, cada una de ellas está conformada por una parental y una nueva, la otra parental y la otra nueva, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo de semiconservativa. Se conserva una de las cadenas parentales y la otra es nueva. Semidiscontinua, ¿por qué? Básicamente, semidiscontinua es por este aspecto. En este aspecto, ¿qué es lo que estamos observando? Cada vez que abrimos la cadena en un punto, vamos a generar 2 horquillas de replicación. Y en cada horquilla vamos a generar cadenas nuevas, ¿sí? Entonces, si yo estoy abriendo para este lado de la cadena, yo voy a tener la doble cadena en esta hebra simple, ¿sí? Si esta hebra simple tiene un extremo 5' aquí, extremo 3' acá, la cadena nueva tiene que ir en el sentido antiparalelo, por lo tanto 5' hacia 3', ¿sí? En esta dirección. Si es que yo sigo abriendo la cadena, esta va a poder continuar.
Yo sigo abriendo y continúa, sin ningún problema. Por lo tanto, esta tiene una característica, es una cadena de síntesis continua. Sigo abriendo y se sigue haciéndolo. ¿Por qué? Porque se está sintetizando en la misma dirección de apertura de la hélice. O sea, yo la voy abriendo y la continúo. Pero ¿qué pasa con esta cadena? Esta cadena no puede ir de 3 a 5. Estaría al revés, ¿verdad? Hemos dicho que la síntesis siempre va de 5 a 3. Por lo tanto, tiene que hacerse por pedazos. De modo que si yo sigo abriendo, como no puedo retroceder de 3 a 5, tengo que colocar acá un primer, sintetizar este pedazo, sigo abriendo, colocaré por acá otro primer, este pedazo, sigo abriendo y de esa manera voy a hacerlo de forma discontinua. Entonces, semidiscontinua quiere decir que una es continua y la otra es discontinua. Y esto es a lo que se conoce como los fragmentos de Okazaki. ¿Ok? ¿Nos estamos acordando un poquito de eso? Bien. Entonces, esa es la forma como podemos observar las cadenas. Cuando las abrimos dos horquillas, esta horquilla se abre para aquí, esta horquilla se abre para el otro lado. Por lo tanto, ahora la cadena, que esta no podía retroceder de 3 a 5, era de 5 a 3, cuando esté este lado, esta horquilla se abre para el lado izquierdo y esta cadena está yendo de 5 a 3. Por lo tanto, esta sigue abriendo y esta continúa, sigue abriendo y continúa. Por lo tanto, ahora esta es la hebra, la de abajo es la hebra continua. Y más bien la de arriba no puede retroceder de 3 a 5 y por lo tanto se va a hacer por fragmentos. ¿Bien? Y a esa que se hace por fragmentos se le llama la cadena rezagada. Y en inglés van a encontrar en los artículos el término lagging de rezagado o leader o leading como cadena líder, que es la cadena continua. ¿Bien? Entonces básicamente es eso un poco recordar. Y justamente si nosotros observamos en grande cómo se ve, acá tenemos el origen de replicación que lo estamos abriendo, se generan dos horquillas y las dos horquillas se empiezan a abrir, ¿sí? Se empiezan a abrir y continúan y continúan y continúan y cada vez van continuando hasta que finalmente terminan de hacer toda la replicación, tanto en un lado como en el otro lado. ¿Okay? Entonces a eso se le llama bidireccional, por el hecho de que se están abriendo dos horquillas en direcciones opuestas. Y entonces el típico error es que bidireccional, una se hace de 5 a 3 y la otra se hace de 3 a 5. Falso, de 3 a 5 no existe, ¿sí? Siempre tiene que ir de 5 a 3. Bidireccional es porque se abre en un solo sitio y corre a los costados, ¿sí? Se abre dos horquillas. ¿Bien? Entonces, ese es un punto interesante, que esto se puede observar muy fácilmente. Hasta el momento hemos revisado estructuras básicas, ¿verdad? Propiedades básicas, técnicas básicas. Hemos hecho un ejercicio de resolución utilizando lo que acabamos de recordar de las estructuras básicas y tal, ¿verdad? Y ahora veamos entonces, y hemos visto también un poco de replicación, veamos un poquito de cuáles son los conceptos y mecanismos básicos de expresión genética, ¿sí? Y de regulación genética. Primero, los básicos. Y eso es básicamente para poder entrar a ver de qué manera podemos hacer análisis, ¿sí? O cómo podemos analizar la expresión de genes utilizando las técnicas que vamos a ir comentando y las hemos estado conversando. ¿Bien? Entonces, hasta acá lo que hemos visto es, digamos, las estructuras básicas. Bien, ahorita acabamos de ver, así muy cortito, el tema de replicación, ¿verdad? Todavía tenemos un rato más. El tema de replicación, que lo que nos va a generar, que ese es el típico gráfico de flujos de información genética, ¿no? El dogma central. Cómo a partir de DNA podemos replicar otro DNA exactamente igual. Y la función y el por qué, el para qué vamos a hacer las replicaciones, para que cada célula hija se lleve la misma información genética completa hacia la siguiente generación, ¿no es cierto? De célula madre a la célula hija, de la parental a la progenie. Bien. Eso es básicamente mantener la información de generación en generación, y hay que hacer
hay que mantenerlo bien, si hay errores hay sistemas de reparación y tal. Por otro lado, lo que vemos acá a este lado es más bien el flujo de información en la expresión genética. Por lo tanto, quiere decir que vamos a ver cómo se expresan los genes, cómo se regula esa expresión. Entonces, cuando hablamos de expresión, hablamos de transcripción y traducción, como procesos por el cual la información que está almacenada en el DNA va a ser expresada en un mensajero o en una molécula temporal, en una molécula intermediaria, que es el RNA, que simplemente está llevando el mensaje. El RNA mensajero no tiene función per se como tal, no es quien va a hacer la función en la célula. Simplemente lleva el mensaje para que se pueda traducir ese mensaje a proteína. Y la proteína es la que tiene la función. Puede ser una enzima que funciona en la vía metabólica, puede ser una proteína de membrana que debe de recibir una señal, puede ser un canal, puede ser una quinasa que debe fosforilar a otra proteína, etc. Por lo tanto, quien hace la función es la proteína. El RNA es básicamente un intermediario entre la información que viene del almacén hacia la función per se. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros vemos este gráfico, decimos, la información va a pasar de DNA hacia RNA y a partir de RNA hacia proteína. Cuando hablamos de estas moléculas, hablamos de ácidos nucleicos formados por bases nitrogenadas, o sea, nucleótidos que se leen como bases nitrogenadas, y las proteínas que están formadas por aminoácidos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener la correspondencia entre la información que está en el DNA, la información que pasa al RNA y la información que viene a ser traducida al idioma de aminoácidos. Y justamente, como estamos hablando de dos idiomas, el idioma de bases y el idioma de aminoácidos, a este paso le llamamos una traducción, porque estamos traduciendo de un idioma a otro, ¿sí? No importa si nosotros hablamos español, genial, pero si alguien viene y nos habla en chino o en ruso o en árabe y ninguno de nosotros sabe, no podemos entenderlos. Si alguien nos pone una palabra en ruso en la pizarra, ¿nosotros lo podemos copiar en el cuaderno? Sí. ¿Podemos transcribir la información sin saber qué significa? Sí, la podemos transcribir, pero no podemos traducir y saber el significado en otro idioma, ¿sí? En otro idioma necesitamos hacer la traducción, ¿okay? Por lo tanto, acá cuando hacemos transcripción estamos entre ácidos nucleicos, traducción de ácido nucleico a proteína, ¿okay? Entonces eso es bien importante como concepto. El hecho del término per se de traducción significa pasar a otro idioma. Entonces es importante tener en cuenta que cuando hacemos este tipo de paso de información, decimos, en el DNA tengo dos cadenas, ¿cuál de las dos voy a colocar como información del RNA mensajero? Tengo que escoger una, no puedo hacer las dos. Entonces, ¿qué es lo que observo? Yo observo que el RNA mensajero que tengo que sintetizar tiene que ir en una dirección. Acabamos de revisar que siempre los ácidos nucleicos se sintetizan en una dirección. La dirección es de 5 a 3. Entonces, si el RNA mensajero va a estar en dirección de 5 a 3, de las dos cadenas de DNA, para que pueda hacer la interacción de antiparalelas, el RNA mensajero que va de 5 a 3 debe de tener como cadena templado aquella que va de 5 a 3 en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, que sea complementaria. La uracilo del mensajero, complementaria a la adenina, la timina del DNA con adenina del mensajero, citosina de aquí con guanina de acá. ¿Estas son complementarias? Sí. Si estas son complementarias entre sí y estas dos son complementarias entre sí, esta y esta van a ser idénticas, ¿verdad? Y entonces verificamos. Timina, claro, cambia por uracilo, adenina, citosina, leídas de 5 a 3, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros vemos en este ejemplo, ¿sí?, de las dos cadenas, si yo tengo que transcribir un RNA de 5 a 3, ¿cómo va a ser la secuencia del RNA que debe de salir? C, GC, UA, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces,
nuestro RNA va a salir como exactamente idéntico al de arriba, G, C, G, C, U, A, etc. Igualito, simplemente cambiando las timinas por uracilos, ¿verdad? Idéntico, porque estamos yendo de 5' a 3', ¿sí? Y entonces, si yo veo esto y veo que la secuencia es idéntica a la secuencia del DNA que también está yendo de 5' a 3', a esa que es idéntica le llamo la hebra codante. En el DNA, la cadena que tiene la misma secuencia leída de 5 a 3, idéntica al mensajero, es la hebra codante, porque es tal cual la secuencia de codificación per se. Mientras que la hebra templado es justamente la complementaria, y acá vemos que se complementa perfecto. Guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, uracilo, tal. Entonces la hebra templado con el RNA son complementarias, son perfectas, ¿sí? Y entonces allí podría decir, la secuencia del RNA sintetizado, que es transcrito, es complementaria a la hebra templado, pero idéntica a la hebra codante. Lo único que hago es cambiar timina por uracilo, ¿verdad? Estoy yendo en la misma dirección de 5' a 3'. ¿Eso queda claro? ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, eso es base, eso es bien importante para poder entender qué es lo que viene luego. Entonces, cuando yo tenga que la RNA polimerasa se une a un fragmento de DNA para poder transcribir y expresar un gen, voy a abrir una burbuja de transcripción, que es la región donde se abre el DNA. Tengo los DNAs en hebra simple, ¿sí? La hebra templado es aquella que va a tener interacción física, con el RNA que se está sintetizando. Mientras que la hebra codante, por ser idéntica y va exactamente a la misma posición, tienen, fíjense, la misma secuencia aquí, guanina, adenina, tal. Exactamente igual, ¿sí? Es exactamente igual la secuencia del DNA codante con el RNA mensajero. ¿Ok? ¿Se ve bien? ¿Sí? La idea. Entonces, en ese sentido, tenemos acá la secuencia codante, la secuencia del RNA. ¿Bien? Entonces, en este sentido, si tenemos en un genoma tenemos genes que se van a sintetizar siempre de 5 a 3, pero en diferentes direcciones. Por lo tanto, cada una de estas flechas es un RNA transcrito. Dicho esto, sabemos que si el RNA está así, de esta manera, este es extremo 5', 3'. Y para este RNA, este es extremo 5', 3', ¿no es cierto? Siempre va en esa dirección. Por lo tanto, para este gen que está acá abajo, que está yendo de 5 a 3, ¿cuál de las dos cadenas es la cadena codante? ¿La de arriba o la de abajo? La codante. ¿La de? No, la codante. La codante es la que es idéntica, ¿no es cierto? O sea, si vemos esto, la codante es siempre idéntica al RNA mensajero, salvo cambiando timina por uracilo, y tiene la misma dirección. Más bien, la templado es aquella que hace la interacción física, ¿cierto? La interacción física con el RNA. Entonces, la interacción física me refiero a esto, ¿sí? Que justamente son complementarias, ¿está bien? Esa es la interacción física, ¿sí? Esa es la templado. Y la codante es la que es idéntica, ¿está bien? Entonces, en ese sentido, para este gen, ¿cuál sería la codante? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Y para este gen, la codante sería la de arriba, porque la de arriba está yendo de 5' a 3', ¿no es cierto? Entonces, para este gen, la codante es la de arriba, la templado es la de abajo. Para este gen es al revés, la codante es este pedazo y la templado es la otra. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Y entonces, si esto ocurre en un genoma que tiene montones de genes, ¿sí?
¿Cómo hace la polimerasa para saber hacia dónde debe de ir? ¿Cuál de las dos cadenas debe de utilizar? Tiene que tener señales, ¿no es cierto? Tiene que tener alguna secuencia, algo que le indique dónde empieza, dónde termina, en qué dirección debe ir, cuál de las dos cadenas debe de utilizar como templado y cuál es la codante, ¿verdad? Entonces, para eso, ¿sí? Hay secuencias que son reconocidas como secuencias promotor. Y una secuencia promotor es básicamente una secuencia en el DNA que va a regular la expresión de un gen, en particular de un gen, y que va a estar justamente adelante de donde empieza ese gen. Y entonces a esa región de adelante le llamamos la región upstream. Entonces, si nosotros vemos cómo es un gen en particular, digamos, todo gen, tenemos el sitio de inicio de transcripción que divide dos regiones. El sitio de inicio de transcripción divide la región upstream, que significa todo lo que está antes del inicio de transcripción, y downstream es todo lo que se va a transcribir, ¿sí? Y entonces, ¿qué cosa encontramos en la región upstream en el DNA? Tenemos todas las secuencias que van a regular la expresión del gen que viene aquí. Este es el sitio +1, que es el primer nucleótido del RNA que se está sintetizando. ¿Okay? Fíjense que el RNA se está sintetizando de izquierda a derecha. Por lo tanto, ¿qué extremo es este? 3'. Y este sería 5'. Muy bien. Por lo tanto, el mensajero va a ir de 5 a 3. Todo esto es la región en el DNA, es el downstream, que va a generar toda la información del mensajero. Y todo lo que está en el DNA antes del inicio es lo que va a regular cuándo se transcribe, en respuesta a qué estímulo, cuántas veces, qué tan frecuente, en fin. Esas son las secuencias que van a regular la expresión de ese gen. Bien. Cuando ya hemos transcrito y tenemos el RNA mensajero ya sintetizado, estamos de 5' a 3', y hemos hecho la transcripción, ahora tenemos que hacer la traducción, tenemos que pasar esa información a proteínas. Y decimos, vamos a leer de triplete en triplete, ¿no es cierto? Cada triplete de bases significa un aminoácido. Pero, ¿empiezo a leer acá? No, ¿no es cierto? ¿Cuál es el inicio, el código, el triplete de inicio de traducción? ¿Cuál es el primer aminoácido que siempre con el que se debe de iniciar la traducción, la síntesis de proteínas? Con el AUG, que codifica la metionina, ¿no es cierto? Bien. Entonces, lo que tenemos que buscar, ¿dónde está el AUG? Hasta que lo encontramos. Si este es AUG, de ahí, si esto es metionina, AAA es lisina, GCA, alanina y así sucesivamente. A partir de aquí, iniciamos la traducción de la información para la proteína que vamos a generar. Por lo tanto, así como hay un sitio de inicio de transcripción en el DNA, que es el sitio +1, hay un inicio de traducción en la secuencia del RNA, que es el AUG. ¿Está bien? Entonces, si nosotros vemos todo el gen en el DNA, vamos a ver que hay una secuencia, una región en el DNA que no se va a transcribir, pero no por eso significa que no es importante, es súper importante, porque esa secuencia regula la transcripción de ese gen, ¿sí? Y ahí igual, en el transcrito hay una región que no se traduce, porque empezamos a traducir a partir de acá. Pero esta región es parte del mensajero, sí es parte del mensajero, pero no se traduce. Como no se traduce, tiene estas siglas, UTR, que viene de Untranslated Region, una región no traducida, ¿sí? Pero sí es transcrita, sí es parte del mensajero, ¿okay? Y entonces allí vemos ahora el efecto completo, digamos el esquema completo de todo el gen, y decimos, todo gen debe de tener señales para que la polimerasa sepa dónde iniciar, dónde terminar. Por lo tanto, la polimerasa debe de tener un sitio o secuencias de regulación que le indiquen aquí hay un gen y bajo qué condiciones debe ser transcrito.
¿Dónde empezar? En el sitio +1. ¿Dónde terminar? Donde hay unas señales, también hay señales de terminación. Entonces la RNA polimerasa reconoce esas secuencias, sintetiza el RNA mensajero y luego, que ya está sintetizado, lo hace de 5' a 3'. Fíjense que está sintetizando utilizando la región o la información que se encuentra en la región downstream. Lo único que ha utilizado en la región upstream es las secuencias que regula, que reconoce, pero no las transcribe. Transcribe a partir del sitio +1. ¿Ok? ¿Qué más? Para cuando vamos a hacer la traducción, recordamos de que se inicia la traducción donde haya un triplete AUG y termina donde hay tripletes de terminación stop, ¿verdad? ¿Y qué vemos? Todo lo que está antes de la UG no se va a traducir, ¿no? Vamos a traducir de aquí hasta acá. Por lo tanto, todo lo que está después del stop tampoco se va a traducir. ¿Es parte del mensajero? Sí, es parte del mensajero, pero no se traduce. Por lo tanto, son regiones UTR. Y para diferenciarlas, se les coloca 5' UTR porque es el extremo 5' antes de la UG. 3' UTR es la región después del stop, hacia el 3'. ¿Está bien? Simplemente hay que seguir la lógica de cuáles son los extremos y por qué es que no se traduce, porque hasta allí nomás queda la traducción. ¿Ok? ¿Por qué son importantes recordar esa estructura y estudiar esas estructuras de por sí en el gen y del RNA? En el mismo RNA, estas estructuras 5' y 3' UTR, decimos, no se traducen. Y uno diría, bueno, entonces no importan. Si no se traduce, no va a tener ningún efecto en la proteína. En la proteína no, ¿cierto? La estructura de la proteína no va a ser para nada afectada por estas regiones UTR. La proteína empieza aquí, termina acá. Cómo se pliegue, las modificaciones que tenga, esa es otra cosa. Pero ellos no intervienen en la estructura de la proteína. ¿En qué cosa van a intervenir? Van a intervenir en la vida media del mensajero. ¿Cuánto tiempo puede estar el mensajero sin degradarse? ¿Cuántas veces va a ser reconocido por el ribosoma para empezar a traducirse? ¿Sí? Entonces, estas regiones son las que van a regular la interacción con los factores de traducción, con el ribosoma, para que inicie, para que pueda traducirse este RNA mensajero sin ningún problema, ¿sí? O en respuesta a alguna señal o algún estímulo. Bien, entonces acá vemos toda la figura completa y vemos justamente que las regiones UTR son importantes para eso. Bien, bien, entonces en ese sentido hasta aquí lo que ahora vamos lo que vamos a ver, mejor lo cerramos. Lo que vamos a ver ahora, entonces, estamos viendo, digamos, la base, los mecanismos básicos de transcripción. Y entonces entramos ahora sí un poquito a las particularidades y las diferencias entre procariotes y eucariotes. ¿Qué vemos? Procariotes son súper sencillos, no tienen núcleo y por lo tanto transcripción y traducción están juntos. Son procesos acoplados, ocurren en el mismo lugar, casi en forma simultánea. Y la regulación se da principalmente a nivel de la transcripción. Es decir, la bacteria necesita producir una proteína y simplemente dice, arranco la transcripción de ese gen, lo traduzco y tengo la proteína. No es que va a transcribir para guardar el RNA para que en algún momento, si necesita la proteína, recién la traduzca. En realidad no. Necesita algo y arranca la transcripción, transcribe y traduce. ¿Sí? En cambio, en eucariotes hay múltiples niveles de regulación. Podemos regular cosas que ocurren en el núcleo, cosas que ocurren en el citoplasma. Justamente por el hecho de que tiene la separación de estas partes, núcleo y citoplasma, permite que haya diferentes procesos en diferentes lugares, en diferentes momentos, que respondan a diferentes estímulos. Entonces, hace que haya
mucho más, y estos niveles de regulación hace que la regulación sea muy fina, muy precisa y súper exquisita en la forma de poder producir diferentes proteínas al final según lo que necesita. ¿Sí? Otra diferencia, la RNA polimerasa procariote sintetiza todos los RNAs, tiene una sola RNA polimerasa. En cambio, en eucariotes tiene 3 tipos de RNAs polimerasas diferentes, cada una se va a encargar de hacer un tipo de RNA. RNA polimerasa 1 sintetiza RNA ribosomal. RNA polimerasa 2 es la que sintetiza los RNAs mensajeros y RNA polimerasa 3 es la que va a sintetizar RNA de transferencia, los RNAs pequeños nucleares y otros RNAs pequeñitos. Es básicamente dada por esa RNA polimerasa. Y acá vemos un gráfico simple en procariotes, como vemos en celeste la doble cadena de DNA, se está abriendo la burbuja de transcripción, viene la RNA polimerasa, está sintetizando el RNA, no ha terminado de sintetizar el RNA, pero ya hay ribosomas unidos a la primera parte del mensajero, ¿sí? Y está empezando ya a sintetizar proteínas. Entonces, fíjese que la dirección de transcripción es de izquierda a derecha, es decir, de 5' a 3'. Y la dirección de traducción también es en esa misma dirección. O sea, arranca a leer al RNA de 5' a 3'. Y la síntesis, vemos que lo que acaba ya de formarse es la región de la proteína, el amino terminal, y se está todavía formando toda la proteína hasta que termine y llega al carboxilo terminal. Por lo tanto, tenemos direcciones y tenemos formas de hacer la síntesis de las moléculas. ¿Sí? El RNA se sintetiza de 5' a 3', el ribosoma lee al mensajero de 5 a 3 y sintetiza la proteína desde el amino terminal hacia el carboxilo terminal, en ese orden, ¿sí? Entonces siempre en esa misma dirección, siguiendo ese mismo orden. ¿Está bien? ¿Queda eso claro? ¿Sí? Ok, entonces estamos acá revisando todas las cosas básicas de transcripción y traducción. ¿Qué vemos en el caso de eucariotes? En eucariotes son muchos los niveles de regulación. Fíjense que el gen se va a transcribir, pero no forma un mensajero maduro inmediato, forma un transcrito primario. Ese transcrito primario es idéntico al DNA y eso es porque el DNA puede estar en muchas veces, la mayoría de veces de los genes eucariotes están interrumpidos por secuencias que no van a codificar, que son los intrones. Por lo tanto, eso se tiene que eliminar para poder tener el mensajero maduro. Ese es un paso extra de regulación. Después de que está maduro, tiene que salir al citoplasma. Hay sistemas de regulación para la salida del citoplasma. Después hay sistemas que regulan cuándo se traduce, cuántas veces, bajo qué respuesta, y se tiene la proteína, pero no necesariamente es activa, muchas veces está inactiva. Y por lo tanto hay otros procesos que activan a la proteína. Y por lo tanto ese es otro momento para poder regular. Puedo tener la proteína y no funciona. Quiero que funcione, la modifico y ya funciona. Entonces es un momento también de poder controlar la actividad de la enzima. Entonces hay montones de lugares y posibilidades para regular, ¿sí? En el caso de eucariotes. Y también tenemos aquí la degradación, el tiempo de vida media de un mensajero y el tiempo de vida media de una proteína. Entonces la degradación de RNAs y la degradación de proteínas también es otro punto de regulación importante. ¿Okay? Ahora, si nos enfocamos un poquito a procariotes, y esa es la última parte, antes ya de terminar la primera parte ya digamos, de revisión, ¿qué es lo que nos tenemos que acordar en procariotes? En procariotes, ¿sí? Hay bueno, de hecho hemos mencionado que es un sistema bastante simple y es acoplado a traducción. Por lo tanto, no se puede demorar mucho, no es una cosa que sea tan compleja. Tiene 3 fases: fase de inicio, fase de elongación y fase de terminación.
La iniciación para la transcripción es básicamente reconocimiento de esas secuencias promotoras, de esas secuencias de regulación. Entonces, esa es la primera parte. Cuando ya son reconocidas, arranca la transcripción, que es la síntesis del RNA, y se da la elongación, que es la incorporación de todos los ribonucleótidos a la nueva cadena, ¿sí? Cuando ya se está elongando y se llega hasta el final, la terminación se da por la liberación del RNA sintetizado. Entonces vamos a ver cómo es que funciona. En la iniciación, que es el reconocimiento de promotores, vamos a tener dos elementos que deben de participar. Los elementos o secuencias de regulación son elementos que están, o secuencias de DNA, son secuencias que están en el DNA en la región upstream, ¿sí? En el esquema. Las regiones upstream que van a regular la expresión de ese gen son elementos o secuencias que tienen acción cis. Acción cis quiere decir que están regulando al gen que están al lado, y eso es porque es la región upstream de ese gen. No puede ser que esa región upstream esté regulando a un gen que está en otro cromosoma. No puede. Puede regular solamente aquellos genes que están al lado suyo, en el mismo DNA. Eso significa una regulación cis. Por lo tanto, secuencias de DNA tienen acción en cis. En cambio, los factores de transcripción son proteínas que se van a unir al DNA. Pero así como se unen a un gen que está en el cromosoma 4, esa misma proteína, ese mismo factor puede separarse de allí, reconocer una secuencia de unión en el cromosoma 14 y se une y activa ese gen. Y puede salirse y reconocer que en el cromosoma 8 hay otro gen que tiene ese mismo sitio de unión para este factor y se une. Por lo tanto, un factor de transcripción puede ir a varios lugares y eso significa que tiene una acción en trans. ¿Okay? Entonces, el factor de transcripción es una proteína que puede unirse a diferentes lugares, siempre y cuando sea compatible la secuencia de unión de reconocimiento con el factor. Y eso es acción trans. En cambio, cis es solamente la secuencia de DNA que no puede ir saltando, solamente regula al gen que está al lado. ¿Okay? ¿Eso queda claro? ¿Sí? Entonces, en este caso, vemos cuando han hecho el análisis de un montón de genes en bacterias, en E. coli, han hecho el secuenciamiento de estos genes y han visto que en la región +1, o sea, el sitio +1, que es el primer nucleótido del RNA mensajero, muchas veces empezaba en guanina y adenina, de vez en cuando en citosina, pero sobre todo en guanina y adenina. Cuando empiezan a hacer el secuenciamiento de la región anterior al gen, se dan cuenta que en esta región, que más o menos como 10 nucleótidos antes del nucleótido de inicio, hay secuencias ricas en timinas y adeninas, y casi siempre con la secuencia TA-AT. En este gen también, en este otro gen también, aquí y acá. Entonces dicen, a la hora que empiezan a ver todos, cada tanto hay alguna variación, ¿sí? Pero la secuencia consenso, ¿sí? Es la secuencia TA-TA-AT. Y cuando siguen haciendo el secuenciamiento más adelante, aquí hay regiones, algunas parecidas, otras totalmente diferentes, pero acá hay otra región muy conservada. Todas empiezan con timina, timina, guanina, de vez en cuando una sola timina, adenina, citosina, adenina, ¿sí? Adenina, citosina, si es que acá no es adenina, pero citosina, adenina. Entonces, ven que hay secuencias que se parecen mucho. Y a eso le llamaron la atención y dijeron, si son para todos por igual, probablemente todos necesiten esta región para poder iniciar la transcripción. Y entonces empezaron a hacer todo esto y encontraron esta región conservada a -10 y esta región conservada, esa secuencia, en la posición -35. Y a esta secuencia se le llamaron promotores. ¿Sí? Entonces, esa es la secuencia del promotor, que corresponde a la región en posición -10, es decir, -10 signo negativo, 10 nucleótidos antes del sitio de inicio, la posición -35 e incluye el sitio de inicio, +1. Bien, a partir de allí arranca la transcripción del RNA.
¿Cómo reconoce la RNA polimerasa? La RNA polimerasa tiene varias subunidades. Subunidades beta, subunidades alfa y una subunidad sigma. Beta sobre todo es la subunidad catalítica, la que hace el enlace fosfodiéster per se entre un nucleótido y otro, esas son las beta. En cambio, el sigma, factor sigma, es que está interactuando directamente con la región menos 10 y menos 35. Es esa subunidad la que reconoce esta secuencia rica en timinadenina, menos 10, y la otra secuencia menos 35. ¿Bien? Y si es que cuando empezaron a hacer los estudios de la estructura misma de la proteína y tal, vieron que una parte del dominio de la proteína podía unirse con esta región, ¿sí? Y otra parte se podía unir con esta región. Entonces se reconocía el elemento menos 10 y el elemento menos 35. ¿Bien? Entonces a esa región que es rica en timinadenina, se le llamó la caja TATA, ¿no? TAT, se le llamó la caja TATA, y muchas veces a la otra en la caja menos 35, sin secuencia, porque no es tan conservada como TATA. Entonces aquí básicamente el factor sigma es quien reconoce y lleva la RNA polimerasa a donde se encuentra el promotor, se une, abre la burbuja de transcripción, arranca la síntesis de RNA, y ya después de que empezó la síntesis de RNA, ya empieza la elongación y sigma ya se puede ir, porque lo único que hizo fue reconocer dónde estaba el promotor. Y justamente hay muchos diferentes, digamos, hay varias formas de sigma, y eso va a depender de qué tipo de genes es los genes que están activando. Sigma 70 va a activar o transcribir, a reconocer a los genes, ¿sí?, que son llamados housekeeping, es decir, a los genes que están todo el tiempo transcribiéndose porque son importantísimos para la vida de la célula, no importa cuál sea el momento, se llaman housekeeping. Entonces, quien lleva a la polimerasa a transcribir a esos genes es el factor sigma que reconoce esos promotores. En cambio, si es que sacamos a la bacteria de que está toda contenta en su medio de cultivo a 37 y la pasamos a 40 grados, es un shock térmico, es muy caluroso para la bacteria y sufre. Por lo tanto, tiene que activar genes que le permitan sobrevivir ese shock térmico. Esos genes tienen otro promotor diferente que es reconocido por sigma 32. Entonces con eso se recupera y puede sobrevivir al shock térmico. Y si tiene que ir a alimentarse de otro lugar que está un poquito lejos y necesita moverse, necesita sintetizar flagelos y moverse y tal, va a necesitar activar estos genes. Para que se activen esos genes, para reconocer a los promotores de esos genes, necesita a sigma 28. Entonces cada sigma va a reconocer a un grupo en particular de genes. ¿Okay? Entonces, bueno, después ya viene la elongación y la terminación puede ser básicamente dada por un factor que gasta ATP o independiente de ese factor Rho que no gasta ATP, que es mucho más simple. El factor Rho es un factor que se va a unir al RNA que se está en formación y de alguna manera va como que a jalar al RNA y va a romper la interacción que tiene con el DNA templado. Y de esa manera se termina la transcripción. En cambio, el que es independiente va a formar una estructura, ¿sí? Una estructura que tiene, digamos acá, una secuencia rica en guanina-citosina que puede unirse bastante bien y tiene esta zona de uracilos que están sintetizándose porque acá hay una zona de adenías y estas, como tienen dos puentes de hidrógeno, no es tan fuerte como guanina-citosina. Entonces el hecho de que se forme esta región de guanina-citosina jala al RNA y se rompe la interacción, ¿sí? Entonces de esa manera esta región de guanina-citosina es mucho más fuerte, jala el RNA y desarma todo el sistema. Bien, otra cosa importante es tener en cuenta que hay antibióticos, hay inhibidores de la transcripción como rifampicina, cordycepina, famanitina,
algunos van a actuar de diferente manera, algunos en procariotes, otros solamente en, digamos, o en ambos, procariotes y eucariotes. Y básicamente, ¿qué es lo que debemos recordar? En el caso de por sí de procariotes, ¿sí? ¿Cómo está regulando esto? Hay básicamente los conceptos importantes: expresión constitutiva versus expresión regulada. Constitutiva quiere decir que son genes que todo el tiempo se están transcribiendo, ¿sí? Esos son los genes de housekeeping, son los genes que están transcribiendo todo el tiempo. Mientras que los de regulación, expresión regulada, son aquellos que solamente se van a expresar en el momento que sean necesarios, ¿sí? Luego, tenemos tipos de regulación, puede ser negativo o positivo. Y eso va a depender cuál sea el efecto de una proteína que se une. Si la proteína que se une activa la transcripción, es positiva la regulación. Si es que la proteína que se une al DNA inhibe la transcripción, es un sistema negativo, de regulación negativa, ¿sí? Y lo otro, hay señales que pueden encender o apagar el sistema. Y entonces, cuando tenemos esta unión de una proteína al DNA y está apagado, esta es una regulación negativa. Cuando la proteína se une al DNA y hace que venga la polimerasa, que se active el sistema, entonces es una regulación positiva. Y lo otra cosa importante es que los genes están organizados en operones. Y operones no es otra cosa que un conjunto de genes regulados por el mismo promotor. Por lo tanto, yo puedo tener los genes que codifican a enzimas de una misma vía metabólica. Si necesito activar toda la vía metabólica, necesito activar a todos los genes. Por lo tanto, una sola vez activo y transcribo a todos los genes juntos, ¿sí? Entonces, todos los genes se van a transcribir en un mismo RNA como una unidad. Y entonces acá, en esta región upstream de regulación, no solamente está el promotor, que es la caja Tata, -10 y -35, sino también tenemos sitios que van a regular, que pueden estar hacia la derecha o hacia la izquierda. Si está este lado, hacia la derecha, probablemente sea el operador, que es el sitio de unión a proteínas represoras de sistema negativo, de regulación negativa. Si son más bien sitios de unión para proteínas que van a activar la transcripción, son sitios de unión a proteínas que tienen, y ese sistema es un sistema de regulación positiva, porque la proteína se une y hace que se transcriba más veces. ¿Okay? Y entonces el típico ejemplo es el operón LAC, que tiene el conjunto de genes que van a codificar a beta-galactosidasa, permeasa, a estas enzimas que son necesarias para degradar la lactosa. Si una bacteria está viviendo en un medio con glucosa, está feliz y contenta, no necesita nada. Y por lo tanto no necesita sintetizar las enzimas para lactosa, porque se está alimentando de glucosa. Pero si la sacamos de ese medio y la ponemos en un Erlenmeyer con medio con lactosa, ya no tiene glucosa, tiene que usarla. Y por lo tanto necesita la beta-galactosidasa, la permeasa, estas enzimas para poder utilizarla. Por lo tanto, tiene que activar su sistema. Entonces, cuando haya lactosa en el medio, se activa este sistema, se transcriben los 3 genes, se traducen y funcionan. Para eso hay un sistema como hay un gen que codifica una proteína represora. La proteína represora se une al DNA y reprime. Ese es un sistema de regulación negativa. Cuando no hay lactosa, no lo necesita. Por lo tanto, esta proteína represora se une y no va a haber ni RNA ni nada. Pero cuando haya lactosa en el medio, entonces sí necesita sintetizar las enzimas que le van a utilizar para poder utilizar lactosa. Y entonces, ¿qué hace la lactosa? Se une al represor, cambia su conformación y se suelta del DNA. Como ya se suelta del DNA, viene la RNA polimerasa, puede transcribir el RNA mensajero y el RNA mensajero puede traducirse y producir proteínas para cada una de ellas.
Y entonces de esa manera puede sintetizar los tres. ¿Okay? Entonces, acá les dejo ¿sí? Esta animación, igual, copiar y pegar la dirección, para poder ver esta animación del operón LAC, ¿sí? De modo que vean cómo es que funciona este operón, y es el mismo sistema, digamos, el sistema clásico, y vamos a ver que otros operones, ese es el sistema positivo, vamos a ver que otros operones igual funcionan de la misma manera, en el sentido que tienen todos estos genes para codificar a estas proteínas de la vía metabólica para sintetizar triptofano, están regulados en el mismo punto, ¿sí? Entonces, si necesito activar, entro aquí y activo todos. Si no necesito activar la transcripción, se inhibe todo. O sea, no es que se va a inhibir un gen, otro gen, sino todos los genes en conjunto. ¿Bien? Ok. Entonces, esto es para que lo puedan revisar en casa, pero digamos no es tan importante. Lo más importante es básicamente los conceptos básicos, y entre esos conceptos básicos es el hecho de que los genes en procariotes están organizados en conjunto, en operones. Y esos operones pueden transcribirse como una unidad porque están regulados por el mismo promotor, ¿sí? Por la misma región upstream que tiene para todos por igual. ¿Okay? Bien, entonces hasta aquí llegamos hoy día, que hemos hecho, entonces ahora hemos hecho la revisión: conceptos básicos, estructuras básicas, qué significa replicación, lo que es básico, los mecanismos básicos de transcripción, ¿sí? Y regulación, muy sencillito, en procariotes. Ya mañana hacemos regulación en eucariotes y entramos a análisis de expresión de genes con técnicas, y luego finalmente cómo podemos aplicarlo a hacer proteínas recombinantes y más cosas. ¿Está bien? ¿Okay?